En este estudio, yo quiero examinar con franqueza, con amor, pero estoy preocupado, muy preocupado, por esta cuestión de que tanta gente cree el calvinismo. El calvinismo, les voy a decir con todo amor y con toda franqueza, que el calvinismo es teología de Satanás. Es uno de los enemigos principales del Evangelio. Esta teología que es tan popular entre millones de personas es totalmente opuesta a la enseñanza bíblica. Francamente, es una locura. Enseñar, creer esta doctrina, porque es necesario para creer y enseñar el calvinismo, uno tiene que tirar a la basura la inteligencia que Dios le da. Toda la terminología del calvinismo es totalmente contraria al lenguaje bíblico. Simple y sencillamente es una doctrina que no tiene sentido. ¿Pecado original? No, eso no tiene sentido. ¿Naturaleza pecaminosa o naturaleza caída? No, eso es locura. Eso no es Biblia. Y no tiene nada en común con el Evangelio. Más bien se opone al Evangelio de Cristo. Heredar el pecado, por favor, esa es locura. Es insensatez. ¿Heredar el pecado? No, mil veces no. ¿Bautismo de niños? ¿Esto es Biblia? ¿Dónde? ¿En qué libro? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? No está en la Biblia. Y está completamente contrario a la enseñanza bíblica sobre el bautismo. Pero es increíble que personas que profesan ser religiosas, que crean y enseñen tales doctrinas que son pura insensatez. No solamente no son bíblicas, más bien son antibíblicas. Si los hombres quieren establecer sus propias religiones de la manera que ellos quieran, deberían establecer su iglesia o su religión completamente separada de la Biblia, ni mencionar la Biblia, porque su religión no es de la Biblia. Deberían establecer sus iglesias y sus religiones completamente separadas de la Biblia. Si no quieren la verdad, el Evangelio es muy sencillo. Es la verdad acerca de la salvación, la gracia de Dios. La gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, es entendible.
buenas nuevas. La palabra significa buenas nuevas, porque Dios, Él provee la salvación. Y es una profunda ingratitud mezclar las religiones en doctrinas insensatas, las antibíblicas, mezclarlas con la verdad del Evangelio, usando a su manera, torciendo las escrituras solamente para engañar a la gente que rehúsa estudiar. La gente rehúsa usar la inteligencia que Dios les da y se dejan engañar con esa falsa doctrina. Los proponentes del calvinismo nos recuerdan de lo que Pablo dice en Romanos 1. En este texto, Pablo advierte de aquellos que se volverán vanidosos en su pensamiento y sus necios corazones se oscurecieron. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y como no creyeron conveniente reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente envilecida. Yo no estoy diciendo que Pablo tenía en mente en este texto que él tenía en mente el calvinismo, pero cabe, es aplicable. Cuando una teología obviamente es tan opuesta a la enseñanza bíblica, entonces lo que Pablo dice aquí se aplica a ellos. El calvinismo enseña que el hombre nace pecador. Este es el fundamento, es la base corrupta del calvinismo. Enfáticamente, el calvinismo niega, 1 Juan 5:4, que el pecado es violación o transgresión de la ley de Dios. Y los otros textos que definen y explican el pecado son muchos. No estamos Dios no nos deja en oscuras en cuanto al pecado, porque el pecado condena. El pecado lleva a la gente al infierno. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y la salvación. Entonces, hablar del pecado original no es lenguaje bíblico. Es lenguaje de necios. Bueno, alguien dirá, pero no era el pecado de Adán, el pecado original. Yo no estoy hablando simplemente del pecado de Adán y Eva cuando eran desobedientes, pero los que enseñan el calvinismo no están hablando solamente de eso. Ellos dicen que cuando Adán y Eva, cuando ellos pecaron, entonces ellos tenían naturaleza corrupta, caída, y que sus descendientes heredan esa condición pecaminosa. Y eso no es Biblia, es falsa doctrina. Entonces el calvinismo enseña que el hombre nace pecador, enfáticamente contradice 1 Juan 5:4 y muchos otros textos que definen y explican el pecado. Entonces, el calvinismo enseña que al nacer todos comparten la culpa de Adán. Si alguien es culpable de cualquier pecado, bueno, es Dios quien hace tal ley y acusa a Dios de hacer una ley que condena a cierta persona por el pecado de otra persona. ¿Eso es justicia? ¿Eso es justo? No, eso es blasfemar contra Dios.
acusarle de tal cosa. El calvinismo enseña que cuando pecó Adán, entonces el resultado fue que él tenía una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Se habla mucho en toda la enseñanza de los hombres de iglesias humanas, hablan de una naturaleza caída. Y eso no es Biblia. La Biblia no dice tal cosa. Si alguien dice que la Biblia enseña tal cosa, es un mentiroso. Y hay que recordar Apocalipsis 21:8. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El calvinismo enseña que la culpa de Adán es heredada. Su culpa y naturaleza pecaminosa. Y por esta razón el calvinismo enseña como resultado el niño nace totalmente corrupto y muchas iglesias humanas practican lo que llaman el bautismo de infantes para el perdón de pecados. Y están hablando del pecado, lo que ellos llaman el pecado original. Y esto es insensatez y es doctrina de Satanás. El infante no nace pecador. Es totalmente absurdo, ridículo. Ahora, Génesis capítulo 3 explica las consecuencias del pecado de Adán, pero no dice nada de una naturaleza pecaminosa. Hermanos, esto viene de una herejía que se llamaba el gnosticismo. Y en verdad, el padre de esta doctrina llamada el calvinismo no era Juan Calvino, sino el famoso San Agustín. Ahora, en cuanto a lo que Dios hizo con el pecado, allá en las primeras páginas de la Biblia, leemos en capítulo 6 de Génesis: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres, la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, y entonces envió el diluvio. El diluvio era el castigo de los hombres que cometieron toda clase de maldad. Ahora, el calvinismo enseña, ya habiendo enseñado que todos los hombres nacen pecadores. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Bueno, eso les obliga a inventar la segunda doctrina falsa, que es la elección incondicional. Dicen que ellos quieren enfatizar mucho la soberanía de Dios. Y dice que Dios, antes de la fundación del mundo, Él escogió a los que serían salvos y a los que serían reprobados. Y esa elección era incondicional. No fue basada en lo que los hombres hagan. Era cosa arbitraria de Dios como demostración de su soberanía. Y contradice la Biblia de pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis. Esa doctrina contradice la Biblia.
Sí, la Biblia habla de elección y de escogidos y aprobados. Claro que sí, pero siempre son los que son obedientes a Dios. Son aprobados. Y Pablo habla de este tema ya en Efesios capítulo 1 y 2, y él enfatiza de que esta es la redención que tenemos en Cristo. Y él explica claramente que está involucrada la obediencia al Evangelio. De otro modo, pues desde luego, los hombres son condenados. Pero los aprobados, los elegidos, son los que obedecen al Evangelio, oyen el Evangelio y creen, se arrepienten, confiesan a Cristo, son sumergidos en agua para el perdón de pecados, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados, y ya justificados, salvos, redimidos, y son hijos de Dios. Muy bien, entonces, eso de la elección, hermanos, hay que respetar, hay que aceptar lo que la Biblia enseña y no una enseñanza insensata que contradice la Biblia en muchísimos textos. Entonces, estos que ya son elegidos, hay que entender que el calvinismo enseña que ahora todos nacen pecadores y Dios incondicionalmente elige a ciertos para ser salvos, pero no son salvos. Los elegidos todavía son pecadores. Cristo tiene que morir en la cruz, pero solamente muere por ellos. Se llama expiación limitada. Otra mentira de Satanás. Mentira diabólica que Cristo no murió por todos. ¿Cuántos textos enseñan claramente que Cristo murió por todos? Y dice el calvinismo, no, nada más por los elegidos. Es más, aún después de esto, todavía son pecadores. Sí, el calvinismo son eslabones en una cadena que lleva a ciertas conclusiones. Cristo muere por ellos, pero todavía son pecadores. Entonces, el Espíritu Santo tiene que tocar el corazón de los elegidos para salvarles. Y luego ellos pueden tener fe, pueden amar a Dios, pueden llevar buenas obras y ya los elegidos ya son salvos, de veras. Y por último, número 5, de estos 5 puntos del calvinismo, el último es que no pueden caer de la gracia, porque todo es obra de Dios, enfatizando la soberanía de Dios. Dios no puede fallar. Entonces los que son así elegidos y Cristo muere por ellos, el Espíritu Santo toca su corazón y ahora ya son salvos y no pueden caer de la gracia. Y toda la teología esa, yo hablé de eslabones en la cadena del calvinismo. Y cada eslabón es falso, es mentira, es teología de Satanás. ¿Por qué? Porque es un medio muy eficaz. Satanás conoce, él sabe cómo condenar, él sabe cómo llevar a la gente al infierno. Y lo hace convenciendo al hombre que él no es responsable. Dios es el responsable. Y él decide quién sí y quién no. Hoy la gente cómo le gusta eso. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Oh, yo sé que yo soy pecador, pero así nací. Yo sé que estoy
pecando, pero es humano pecar, porque todos nacemos pecadores y pecamos porque somos pecadores. Es como el pescador que hace. El pescador pesca. ¿Y el pecador qué hace? Pues él peca. Ineludible. Y Satanás tiene los ojos de millones. Ojos, oídos cerrados contra la Biblia, contra la verdad del Evangelio. Y eso anula, eso cancela el Evangelio y la gracia de Dios. Cosa tan terrible. La gracia, dice hablando de la obra del Espíritu Santo, es gracia irresistible. No lo puede evitar. No lo puede evitar. Los elegidos son llamados por Dios y no pueden resistir su gracia. Y como resultado de esta doctrina mentirosa, existen cultos religiosos en los que las personas oran y lloran y gritan, rogando al Espíritu Santo que toque sus corazones para darles una experiencia de gracia y así saber que son de los elegidos. Y todo eso hace burla del Evangelio. Hermanos y amigos, todo eso hace burla del Evangelio y la invitación de Cristo a todos, ven a mí. Envía a los apóstoles a predicar a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo. La invitación de Cristo es para todo ser humano. El calvinismo lo niega. Bueno, para el calvinismo, entonces, los ejemplos de conversión en el libro de los Hechos de los Apóstoles no tienen importancia. Nosotros, cristianos, predicamos el libro de Hechos y predicamos constantemente que aquí hay ejemplos de personas que fueron obedientes al Evangelio y fueron personas salvas. Hechos 2, los 3,000, día de Pentecostés. Hechos 8, ahí está Felipe predicando a los samaritanos y luego después al etíope. Y luego Hechos 10, Cornelio. Hechos 16, Lidia. Hechos 18, los corintios. Hechos 19, los efesios. A través del libro, predicar el Evangelio. La gente oye, la gente cree, la gente se arrepiente, aún quemando sus libros de magia que valían miles de dólares. Arrepentimiento. Y luego ya son muertos al pecado. Los que se arrepienten, Romanos 6:3, ya están muertos al pecado. ¿Y qué hacemos con los muertos? Pues son sepultados, Romanos 6:4, sepultados, sumergidos en el agua del bautismo para el perdón de pecados y resucitan nuevas criaturas. Es el Evangelio. Que es rechazado por el calvinismo. Lástima. ¡Qué tragedia! Satanás, cómo él logra sus propósitos. La Biblia es una guía infalible. Y por eso predicamos esto acerca de la obediencia al Evangelio para ser salvos. Y Hechos también habla de cómo Cristo estableció su iglesia. No dice sus iglesias. Él no dice iglesias esta y iglesias aquello, y que iglesias protestantes y iglesias evangélicas y iglesias. No. Mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿De quién es? Es de Cristo.
la iglesia. Entonces es el reino de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, es el templo de Cristo. Si alguien dice que la iglesia no importa, están pisoteando lo que Jesús ama, la iglesia por la cual derramó su sangre, Hechos 20 y 28. Pero ese es otro ejemplo de cómo el calvinismo no respeta la Biblia, obra en contra de la Biblia, en punto tras punto. Y luego enseña que ya salvos, el Espíritu Santo ya les salvó, ya tocó sus corazones y entonces perseveran y no pueden caer. Hablan de la perseverancia de los santos. Bueno, esta es una mentira muy querida, porque enseña que a pesar de cómo vivan los elegidos, no pueden perder su salvación. Se enseña que la salvación depende enteramente de la elección de Dios y que seguramente Dios no puede fallar. El calvinismo enfatiza mucho la gracia de Dios, pero no la gracia enseñada en la Biblia, sino una gracia falsa, inventada por ellos. Y la gente confía en esa gracia falsa. Pero es culpa de ellos. ¿Quién o quiénes en cualquier lugar, quiénes no tienen Biblia? No tienen Biblia. No pueden leer. El lenguaje de la Biblia es entendible. Enseñamos a los niños a leer la Biblia. Y la explicación acerca de Cristo y su ministerio y sus obras y cómo Él murió en la cruz para salvarnos. Y luego todo lo que se explica acerca del plan de salvación y de la iglesia y su culto y todo eso, la Biblia revela en lenguaje entendible. Y dice Pablo, no tienen excusa los que no creen en Dios y no obedecen a Dios. Bueno, Pablo habla, 1 Timoteo 4:1, él habla de las doctrinas de demonios. Y seguramente el calvinismo son doctrinas de demonios. Y también, como el apóstol Pedro dice enfáticamente, en su segunda carta, capítulo 3, él habla de los que tuercen las escrituras para su propia perdición. Pablo dice, usar bien las escrituras. Y Pedro advierte acerca de eso, de torcer las escrituras. Vamos estudiando por unos momentos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En este texto, hubiera sido muy apropiado si la doctrina del pecado llamado el original y que todo eso, si fuera cierto, si fuera la verdad, aquí hubiera sido el lugar muy indicado para afirmarlo. Y no lo dice. Más bien él dice porque todos
pecaron, cada quien responsable delante de Dios. El pecado entró en el mundo por medio de Adán, claro. Era el primer hombre. Esa es una verdad muy simple, muy obvia. Y al explicar esto, Pablo simplemente está afirmando la existencia del pecado en el mundo y luego afirma que el Evangelio deshace los efectos del pecado. Como el pecado entró y ha hecho tanto daño, hubo el diluvio universal y que todos los ejemplos de castigar el pecado como Sodoma y Gomorra, como Nadab y Abiú y tantos ejemplos, pero Cristo ahora provee la salvación del pecado, el pecado tan destructor que nos lleva al castigo eterno. Cristo muere, Él murió por todos. Es cuestión nada más de aprovecharnos de esa salvación. Cuando el pecado entró en el mundo, Dios le dijo a Adán, maldita sea la tierra por causa de ti. El pecado de Adán sí cambió, hizo cambios en el mundo. Y luego ya mencionamos Génesis capítulo 6, verso 5, que debido a cómo la maldad se había multiplicado, Dios entonces destruyó. Él destruyó la humanidad con el diluvio. Ahora, voy a terminar este estudio. Yo creo que después voy a presentar otro estudio concentrando en Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 7 y explicar cómo se usan mal estos textos para supuestamente enseñar el calvinismo. Pero muchas gracias por acompañarme en este estudio y espero, hermanos y amigos, que todos ocupen la inteligencia que Dios nos da para entender el sencillo evangelio, ¿verdad? Y anhelar y buscar y obtener la salvación que el evangelio ofrece. Muchas gracias entonces por acompañarme en este estudio. Que el Señor les bendiga.